Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo está el pueblo de Dios en el día de hoy? Pues dicen gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito y alabado el Señor. Gloria a ti, mi Dios. Gloria a ti, mi Dios. Gloria a Dios. Hermanos, como ustedes saben, nuestra iglesia, a pesar de que somos poquitos, ¿no? Tenemos un gran alcance en el Internet. Y a través de nuestro portal en el Internet, las predicaciones y los estudios bíblicos que yo les presento a ustedes aquí, son vistos por numerosas personas, son leídas, escuchadas y vistas por un promedio de 2.499 personas diarias. ¡Aleluya! Cuando yo vi este número, yo me quedé sorprendido e impresionado, porque esto significa que nosotros le estamos ministrando a un promedio de 70,000 personas mensual. ¿Cuántos dicen gloria a Dios conmigo? 70,000 personas mensual que están recibiendo la sana doctrina, que están recibiendo los estudios bíblicos que estamos dando aquí. Y les voy a decir una cosa porque quiero hacer una aclaración antes de proceder. Y quiero que quede bien claro que yo no estoy diciendo estas cosas porque deseo alardear o porque deseo de manera alguna jactarme. Amén. Yo no soy nadie. Yo soy un simple pastor y torpe de hablar, porque hay veces que se me enrueda la luenga y yo no soy nadie, pero el Señor ha permitido que este simple pastor pueda llegar a 70,000 almas mensuales. Hermano, esto es una enorme bendición para este ministerio, es una enorme bendición. ¿Y por qué les he dicho estas cosas si no es para alardear? Bueno, les voy a decir. Como se pueden imaginar, con tantas visitas diarias y mensuales, yo recibo mucha correspondencia de personas alrededor del mundo. Personas que yo no conozco, ni sé quiénes son, ni sé dónde viven, ni nada de eso. Y recientemente recibí una correspondencia de una hermana en Cristo. Como les digo, no sé dónde está, pero ella me escribió para contarme que estaba atravesando por unos momentos muy difíciles, una situación muy difícil en su matrimonio, en la familia y hasta en la iglesia. Y el tono de su correspondencia indicaba claramente que se encontraba compungida, dolorida y pero muy confundida, porque los consejos que estaba recibiendo de la iglesia es una cosa que cuando yo oí lo que ella me dijo, yo no lo podía creer. Ahora, gloria a Dios, que después que yo le contesté y después que yo le di como se dice, consejo, ella me respondió diciéndome que seguiría mi consejo y que se había sentido grandemente bendecida. Porque por supuesto yo le contesto con la palabra de Dios. Amén. Hermanos, y al igual que esta mujer, existen cristianos en el mundo que viven en un estado de depresión constante. Existen millones de cristianos que se encuentran en medio de una crisis espiritual a la cual no le ven la salida. ¿Por qué? La razón es porque estamos viviendo en medio de una sociedad donde la vida tiene el valor de lo que podamos llevar puesto. Esto es algo que se hace bien evidente en el reciente reporte uniforme de delitos publicado por el FBI, el cual indica que hubieron un estimado de 1.197.704 crímenes violentos cometidos en el país. Y también indica que hubieron 15.696 homicidios. Todos estos son incrementos de cómo estaban las cosas antes. Estamos viviendo en tiempos, hermanos, y estamos viviendo en medio de una sociedad donde la perversión, depravación, corrupción y violencia a diario entra en las puertas de 1 millón y más de cristianos. ¿A través de qué? Del televisor,
de las publicaciones, de las revistas, de las novelitas, de las programaciones. El diablo entra a la casa de los cristianos, hermanos, a diario. Les abren las puertas. Y es exactamente por esa razón por la que el mundo le es mucho más fácil aceptar explicaciones conjuradas por hombres basadas en la sabiduría humana que en la verdad de Dios. La fe cristiana se está desmoronando. La fe de muchos cristianos se encuentra desmoronándose. Está caída. Muchas personas buscan justificar lo que está sucediendo en el mundo, pero muchas de las cosas que están sucediendo en el mundo no pueden ser justificadas. No pueden ser justificadas. Las cosas están muy mal. Lo que está sucediendo en el mundo es que las últimas fibras morales que quedan están tratando de ser destruidas. Destruidas. Y el hombre no quiere volverse a Dios. De ninguna manera. Pero ahora debemos preguntarnos, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros para sobrevivir en este mundo? ¿Qué debemos hacer nosotros ante todo esto? Bueno, este es el tema que vamos a estar discutiendo en el día de hoy. Y quiero que abran ahora sus Biblias a Nehemías, capítulo 4, y vamos a leer del 12 al 17. Nehemías, capítulo 4, del 12 al 17. Y no les estaré leyendo esto ahora, sino que vamos a utilizarlo durante la predicación, para ahorrar un poquitico de tiempo, porque la prédica es un poquitico extensa. Nehemías 4, del 12 al 17. Amén. Vayan buscándolos en sus Biblias. Y ahora, como acostumbro decir, para tener un mejor entendimiento del mensaje que Dios tiene para nosotros en el día de hoy, nos va a ser necesario hacer un breve repaso de historia. Y lo primero que debemos saber es que estos acontecimientos que estamos explorando en el día de hoy tomaron lugar aproximadamente 500 años antes de Cristo. Amén. 500 años antes de Cristo. Y ahora debemos preguntarnos, ¿quién fue este hombre llamado Nehemías? Bueno, Nehemías fue un hombre común y corriente, como cualquiera, pero gozaba de una posición única. Dile que tienes al lado, tenía una posición única. Nehemías era el copero del rey Artajerjes. Y a pesar de que él no ejercía poder en el reino, Nehemías sí ejercía gran influencia, ya que el rey dependía y confiaba de él. ¿Saben lo que es un copero? El que probaba el vino antes del rey, no vaya a ser que lo hubieran matado. Así que fíjense si el rey tenía que confiar en él. Ahora, esta relación y dependencia es algo que queda muy reflejado en la conversación que él tuvo con el rey, cual fue la que condujo a este punto en la historia, y es la que estamos explorando en el día de hoy. Y yo quiero que vean cómo fue la cosa. Fue en Nehemías 2, del 1 al 2. Yo se los voy a leer rapidito. Dice, sucedió en el mes de Nisán, el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes tristes en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. ¿Y qué es lo que tenía Nehemías entristecido, triste? Hermanos, lo que lo tenía triste es que él había recibido noticias que las murallas que una vez rodeaban la ciudad de Jerusalén todavía estaban destruidas. Todavía estaban destruidas. Estas noticias causaron gran preocupación en este hombre, ya que como todos sabemos, las cosas de antigüedad no eran como las cosas de hoy. Amén. Las ciudades de antigüedad no eran como las ciudades de hoy. Las ciudades de antigüedad, para poder proteger a sus habitantes, a los ciudadanos, tenían que edificar murallas a su alrededor para protegerlos de los enemigos y de los animales salvajes. Amén. Y de todas estas cosas. Ellos no gozaban como tenemos hoy la policía y los bomberos y esto y lo otro. Rapidito, 911, llegan en 3 minutos. No.
No tenían ninguna de estas conveniencias. Y las paredes de Jerusalén habían sido destruidas por el rey Nabucodonosor en el año 586 antes de Cristo. Y todavía no estaban reconstruidas. Y ahora seguro me están preguntando, bueno, pastor, ¿por qué usted está me diciendo estas cosas? Bueno, número uno, porque aquí encontramos dos cosas que se nos revelan, que podemos entender y podemos aplicar a nuestra vida. Número uno, nos revela que el estado de aflicción que existía en el corazón del pueblo de Dios en ese entonces no es muy diferente al estado de aflicción en la que se encuentran muchos cristianos hoy en día. Número dos, nos revela que estas personas alrededor del rey, quizás personas y poderosas, grandes y poderosas, no hicieron nada, pero sin embargo, este hombre que no era nadie, solamente un copero, no recibía una posición grande y poderosa, influenció de la manera que el rey reaccionó. ¿Por qué? Porque el rey mandó a Nehemías a que fuese a reconstruir las paredes, hermanos. Hermanos, cuando actuamos de corazón, cuando no pretendemos ser alguien que no somos, un grande, poderoso, jactancioso, las personas se dan cuenta y el poder, misericordia y amor de Dios es reflejado en nosotros. Y esto conduce a otros a que lleguen a nuestro Dios. Esto va a influenciar a otros. Así que manteniendo en mente estas cosas que les acabo de mencionar, vamos a continuar ahora con la predicación. Y lo primero que vemos aquí es que se nos dice, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces. Fíjense bien, no se lo dijeron una vez, 2 veces, 3 veces, 10 veces. Le dijeron, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. En otras palabras, no importa lo que tú hagas, te van a caer arriba. ¿Sucede eso hoy en día? Bueno, ¿qué estaba sucediendo aquí? Lo que estaba sucediendo aquí es que el enemigo continuaba su ataque en contra de este pueblo. El enemigo estaba tratando de detener el progreso de la obra. ¿Y cómo lo estaba tratando de hacer? A través de la intimidación y el temor. Intimidación, de la que tienes al lado. Temor e intimidación. Y les voy a decir algo. La táctica del enemigo no ha cambiado. La táctica del enemigo no ha cambiado mucho. No ha cambiado porque el temor en toda ocasión nos va a conducir lejos de la presencia de Dios. Después de todo, Dios no nos llama a estar en una esquina escondidos. Dios nos llama a ser ¿qué? La luz de este mundo. Dice, vosotros sois la luz de este mundo. Pero el espíritu de temor te va a detener de obrar. El espíritu de temor hará que caigamos muertos en el espíritu. El espíritu de temor no va a permitir que crezcamos y desarrollemos la vida que Dios desea para nosotros. El espíritu de temor te va a mantener callado. ¿Por qué? No porque me van a criticar, no porque me van a decir, no porque van a pensar. El espíritu de temor no te va a permitir testificar del poder y la gracia de Dios. Y es por eso que nosotros no podemos olvidarnos de una cosa. No podemos olvidarnos de una cosa. Hermanos, nosotros tenemos que glorificar a Dios en todo lo que somos, porque nosotros fuimos comprados por un precio muy alto. Muy alto. Fíjense como dice 1 Corintios 6:20, dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tenemos que glorificar a Dios en todo lo que somos, en todo momento. Despierta que tienes al lado y glorifica a Dios. El que tiene atrás no se entera, diles contigo esto. Tenemos que glorificar a Dios. Bueno, pastor, pero ¿cómo yo glorifico a Dios?
¿Cómo yo puedo hacer esto? ¿Cómo yo puedo lograr esto? Hermanos, lo logramos asumiendo nuestra responsabilidad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad es anunciar el Evangelio y el plan de salvación al mundo. ¿Cómo podemos lograr en medio de toda la malicia que nos rodea? La realidad es que de la única manera que nosotros podemos lograr nuestra misión es fortificando nuestra posición. ¿Qué les quiero decir con esto? Lo que les quiero decir es que tenemos que comenzar a reparar o construir murallas defensoras a nuestro alrededor. Las murallas de protección que una vez rodeaban Jerusalén estaban hechas de piedra y cemento, gruesas, grandes portones. Pero las murallas que nosotros tenemos que edificar y o reparar son murallas fundadas sobre la palabra de Dios, edificada con los ladrillos de sus promesas y cementadas con nuestra fe. ¿Se acuerdan de la prédica de la semana pasada? Nuestra fe. Los estudios bíblicos nos revelan que las murallas de protección de Jerusalén estaban grandemente dañadas o destruidas por secciones. Y la condición de esas murallas derrumbadas sirve muy bien para ilustrar la condición espiritual de muchos creyentes hoy en día. Y digo esto porque existen muchos creyentes que están en una condición espiritual grandemente dañada. Grandemente dañada. Y en ocasiones completamente destruidas. Y todo debido a las cosas que suceden a su alrededor. A las condiciones que se presentan a su alrededor. En otras palabras, existe un gran número de cristianos que han permitido que sus defensas sean derrumbadas o grandemente dañadas. Y este es el error más grande que un cristiano puede cometer. Como les dije al inicio, estamos viviendo en unos tiempos malos, tiempos tan malos. Como indicó el diácono cuando abrió con el servicio, estamos viviendo en tiempos cuando todo es mala noticia, todo es feo, todo lo que se escucha. Estamos viviendo en tiempos peligrosos, hermanos. Estamos viviendo en tiempos cuando, como les dije, la vida de una persona no tiene valor. No tiene valor alguno. Y es por eso que yo les digo que tenemos que empezar a edificar esas murallas. En el tiempo de la antigüedad las murallas eran edificadas de piedra y cemento para proteger a los habitantes. Murallas fuertes y gruesas que detenían el ataque de un enemigo. Pero aún teniendo esas murallas, las ciudades podían ser conquistadas, como le sucedió en el caso de Jerusalén. Aún teniendo esas murallas. ¿Y saben por qué, hermanos? La razón es porque las murallas solo son tan fuertes como aquellos que las defienden. Tú puedes tener grandes murallas, pero si no hay quien las defienda, si no existen soldados parados en las murallas para repeler el ataque de una fuerza invasora, entonces las murallas pueden ser derribadas, las puertas pueden ser abiertas, las murallas pueden ser escaladas y el resultado final siempre es el mismo. La ciudad es saqueada y el enemigo toma todo, la destruye. Así que despierta que tienes atrás y le oye, tenemos que ser vigilantes. Tenemos que pararnos en la muralla. Continuando leemos, entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor. Dile que tienes al lado, acordaos del Señor. El que tiene atrás no se entera, dile, oye, acordaos del Señor. Grande y temible,
y pelear por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Aquí vemos que el pueblo fue posicionado en lugares estratégicos para que pudieran defender la ciudad. Ellos estaban armados y listos para defender lo que Dios les había entregado. Ellos estaban armados con lanzas y espadas y arcos para repeler cualquier ataque del enemigo que pudiera levantarse. Y nosotros tenemos que armarnos de igual manera. De igual manera. Nosotros estamos siendo atacados constantemente por lo que aparenta ser una fuerza superior. Y es tiempo de edificar o reconstruir nuestras murallas. Como fieles cristianos es tiempo de hacer como nos dice aquí la palabra. Dice, pelear por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Hermanos, es tiempo de edificar murallas para proteger a nuestra familia. Es tiempo de edificar murallas para proteger a nuestros hijos. Es tiempo de edificar murallas para proteger a nuestros hogares. Es tiempo de edificar murallas para proteger nuestros matrimonios. Es tiempo de edificar murallas con la palabra de Dios. Tenemos que detener las fuerzas del enemigo. No le podemos abrir la puerta. Dile que tienes al lado, tenemos que edificar. Pastor, pero ¿cómo yo puedo edificar? La respuesta la encontramos en los siguientes versículos cuando leemos. Y cuando oyeron nuestros enemigos lo que habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, dile, Dios desbarató el consejo de ellos. Nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Y los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Aquí encontramos dos pasos a seguir que nos permitirán construir las murallas a nuestro alrededor. ¿Y cómo debemos edificar? Fundadas sobre la palabra de Dios. ¿Edificadas sobre qué? Con ladrillos de sus promesas y cementadas con nuestra fe. ¿Qué tenemos que hacer, pastor? El primer paso es que tenemos que estar conscientes de las intenciones del enemigo. Tenemos que estar conscientes de esto. Hay muchas personas que dicen, no, pastor, pero es que usted menciona al diablo tantas veces y al enemigo. Le está rindiendo pleitesía. No, yo no te estoy rindiendo pleitesía al diablo ni al enemigo. Yo lo que estoy haciendo es que quiero que todos estemos conscientes, hermanos, que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y dice el Señor, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Tenemos que estar conscientes de esto. Porque si no estamos conscientes de esto, no nos damos cuenta cuando entra por la puerta, se pasea, se sienta en la silla y goza del aire acondicionado. Tenemos que estar conscientes, hermanos, que estamos en medio de una guerra espiritual. Estamos en medio de una guerra por nuestra mente. Una guerra por nuestra mente. ¿Y por qué por nuestra mente? Hermanos, simple. Porque si Él puede controlar nuestros pensamientos, ganó la batalla. ¿Por qué? Porque entonces Él podrá controlar de la manera que nos comportamos, de la manera que pensamos, de la manera que actuamos, de la manera que hablamos. No es lucha contra sangre y carne. Así que muchos dicen, no, porque yo me fortalezco y voy a hacer pesa. No te fortalezcas en lo físico. Necesitas fortalecerte en lo espiritual. En lo espiritual, porque es ahí, en ese reino, donde está siendo peleada la pelea. Así que de nada te sirve edificar lo físico. Si queremos ser vencedores, lo que tenemos que es fortalecer nuestro espíritu en todo momento. Tenemos que edificar nuestras murallas espirituales de fe, porque las cosas que en ocasiones aparentan insignificantes tienen la tendencia a crecer
y a llegar a hacer cosas grandes. El segundo paso es que tenemos que obrar para Dios, hermanos. Tenemos que obrar para Dios y debemos permanecer conscientes de la defensa. Aquí nos dice que ellos oraban en la muralla armados con espadas, lanzas y arcos. Y nosotros tenemos que obrar de la misma manera. ¿Por qué? Porque Dios nos llamó a participar de su obra. Pero algo que no podemos hacer, es participar de su obra desarmados. Recordemos que un soldado desarmado no es un soldado. Un soldado desarmado es una víctima, una baja del ejército opositor. Así que la que tienes al lado, tenemos que armarnos. ¿Pero de qué? ¿Con qué nos armamos, pastor? Hermanos, el arma más poderosa que existe en el universo es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y es con la única que podemos defendernos. Y no solamente defendernos, sino que podemos atacar. Y no solamente que podemos atacar, sino que podemos vencer. Podemos vencer. Pero ¿saben lo que sucede? Lo que sucede es que existen muchos cristianos que no saben usar esta arma. No saben usar esta arma. No son expertos o ni tan siquiera competentes en la palabra. ¿Y por qué? Porque no practican con ella. No practican con ella. ¿De qué les estoy hablando? Estoy hablando de meditar sobre la palabra. Estoy hablando de estudiar la palabra. Estoy hablando de usar la palabra para que guíe sus pasos. Muchos cristianos no son competentes en estas cosas, sino que están contentos de venir a la iglesia el domingo y entonces abrir la Biblia, leer 1 o 2 versículos y ya. Tienen el arma más poderosa que existe en el universo, pero no saben cómo usarla. Hermanos, les voy a decir algo. La realidad es que un arma que no se sabe usar, un arma en manos de un inexperto, es un peligro. Es un gran peligro. Ha sido mi experiencia, y tengo a mi hermano aquí que está presente también, estuvimos en la policía muchos años, y en nuestra experiencia, una persona inexperta que se afrenta a una persona con un arma, en la mayoría de los casos, le quitan el arma y lo usan en contra de ellos. ¿Están entendiendo lo que les digo? Le quitan el arma y lo usan en contra de ellos y a cualquiera que pueda estar a su alrededor. Y es exactamente por esta razón, hermanos, que podemos encontrar que existen numerosos cristianos que han sido desviados de los caminos de Dios. Completamente desviados de los caminos de Dios por aquellos que tergiversan y manipulan la palabra para su propio beneficio. ¿Por qué? Porque no eran expertos en la palabra o ni tan siquiera tenían conocimiento de la palabra. Con esto voy a concluir. Estamos viviendo en tiempos peligrosos, tiempos cuando nuestras creencias y fe están siendo atacadas constantemente por lo que aparenta ser una fuerza superior. Y es tiempo de comenzar a edificar y a reparar murallas. Es tiempo de edificar murallas y levantar nuestra espada usándola con la autoridad que Dios nos ha dado. Es tiempo de edificar murallas y pararnos firmes encima de ellas para defender a nuestra familia. Es tiempo de edificar murallas y pararnos encima de ellas para defender a nuestros hijos. Es tiempo de edificar y pararnos encima de ellas para defender a nuestros hogares. Es tiempo de edificar murallas y pararnos encima de ellas para detener que las fuerzas del enemigo penetren en nuestra vida. Es tiempo de edificar murallas y pararnos encima de ellas para defender nuestra fe. Porque nuestra fe está bajo gran ataque. Hay que edificar. ¿Será fácil la cosa?
Les voy a decir que no. La tarea de Nehemías, la tarea que Nehemías emprendió no fue nada fácil. Hermanos, él estaba confrontado con numerosas oposiciones, pero no obstante la oposición, él cumplió su misión. Y la muralla que rodeaba a Jerusalén, que llevaba tanto tiempo destruida, los portones que estaban destruidos, fueron todos reconstruidos en ¿saben qué? 52 días. Dice la palabra, Nehemías 6:15. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Así que ahora solo queda una pregunta. ¿Edificarás tú? Pongámonos de pie.